Regularmente vemos a Malaquías 3:10 como una reprensión del Señor por el diezmo que el pueblo no pagaba. Pero esta semana descubrí que el contexto del pasaje podría darnos una lección diferente. Malaquías 3:8-10 dice: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. La escritura, a primera vista, parece bastante simple. La gente no pagaba los diezmos. Pero si retomamos todo lo que había pasado antes en el libro, notaremos algo que puede llamar nuestra atención. El primer capítulo comienza con una reprensión en general, y el segundo se dirige específicamente a los sacerdotes. ¿Esto quiere decir que la reprensión del diezmo era hecha a los sacerdotes específicamente? No. De hecho, todo lo contrario. Para entender esto, debemos saber que en el tiempo de la ley mosaica los diezmos no eran ocupados igual que ahora. En aquel tiempo la ley indicaba que los sacerdotes o personas de la tribu de Leví debían consagrarse plenamente sin tener tierra de herencia como los demás. En esto, los levitas vivirían del pueblo. En Números 18:21 el Señor dice: «Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad por su servicio, por cuanto ellos sirven en el servicio del tabernáculo de reunión». Pero Braulio, ¿esto en qué sentido cambia la perspectiva que tenemos de Malaquías y del diezmo? En que el diezmo no era solo una responsabilidad para con el reino y el templo, sino para con sus sacerdotes, es decir, sus líderes espirituales. La lección de Malaquías, viendo este contexto, no era solo el diezmo es importante, sino has olvidado el deber que tienes de sostener a quienes llamé a dirigir y servir. Y al faltar en aquello que me habías prometido, en algún sentido también me habéis robado. Pero esta lección podría ser aún más significativa que esto. Mira, si queremos entender este punto mejor, así como tuvimos que entender mejor el diezmo de esa época, también tendremos que entender mejor el papel de los sacerdotes de aquel entonces. Esos sacerdotes no eran profetas ni apóstoles, mucho menos presidentes de estaca u obispos. La verdad, ni siquiera podríamos decir que presidían un quórum u organización. Se dedicaban al templo y a las ofrendas de éste, así como a instruir a las personas en cuanto a la ley. Si buscáramos su comparativo moderno, podríamos decir que ellos eran obreros del templo, jóvenes que reparten la Santa Cena y maestros de la comunidad. Y ahí es donde la lección se vuelve significativa. La reprensión del Señor entonces no era «sí, sigue, sostén al profeta», sino «sostén a tus hermanos en sus labores locales en el reino». Piénsalo. No solo damos el voto de sostenimiento en la conferencia general cuando presentan al profeta y a los apóstoles, o algún líder que preside nuestro barrio o estaca en ciertas conferencias. También lo hacemos con los jóvenes cuando reciben el sacerdocio, con los maestros de escuela dominical y con los maestros de seminario o instituto locales. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, entendemos que la lección de Malaquías no es exclusivamente sobre el diezmo, sino también sobre el Señor diciéndonos: tú y yo habíamos hecho un convenio en el que tu parte era estar dispuesto a llevar las cargas los unos de los otros para que fueran ligeras. Y eso incluye a tu liderazgo y membresía local que es llamado a servir. En ese acuerdo, respecto a la parte que te tocaba a ti, me estás robando.